El bolígrafo de tinta negra pesaba en mi mano. Estaba sentada en la silla de cuero del banco. Frente a mí, el formulario de transferencia bancaria esperaba mi firma. Iba a enviar $25,000 para la luna de miel de mi hija. La cajera, una mujer joven con una sonrisa educada, esperaba pacientemente al otro lado del cristal. El aire acondicionado zumbaba sobre nosotras, un sonido constante y monótono. Mi teléfono vibró sobre el escritorio de cristal. Bajé la mirada hacia la pantalla iluminada. Era un mensaje de texto del número de Lucía. Las palabras aparecieron en burbujas grises, frías y precisas. Estás prohibida en mi boda. Mi prometido te odia. Me quedé mirando la pantalla. No solté un grito ahogado. No derramé una sola lágrima. Soy ingeniera estructural. Entiendo perfectamente cómo las fuerzas actúan sobre un cuerpo físico. Entiendo la presión, la tensión y el punto exacto en el que un material se quiebra. Conté los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3. Pensé en los 29 años que había pasado criándola. 4, 5, 6. Pensé en su padre, Mateo, y en la forma en que solía sostenerla cuando era una niña pequeña. 7, 8, 9. Pensé en los sacrificios, en las noches sin dormir, en la resistencia silenciosa de mi vida. 10, 11. Tomé el teléfono con mano firme. Escribí una sola palabra. Entendido. Guardé el teléfono en mi bolso de cuero. Levanté la vista hacia la cajera, que seguía sonriendo. Ajena al colapso que acababa de ocurrir frente a ella, le dije con voz calmada que cancelara la transferencia. Me puse de pie, salí del banco y caminé hacia el calor del sur de California. Me subí a mi viejo Subaru abollado. El volante estaba caliente bajo mis manos. Encendí el motor y comencé a conducir hacia Pasadena. Las calles estaban bordeadas de viejos robles que proyectaban sombras largas sobre el asfalto. Compré la casa de Pasadena con Mateo hace 30 años. Es una casa modesta, pero los cimientos son sólidos. Siempre he construido mi vida sobre cimientos sólidos. No creo en las fachadas. No creo en las apariencias que no pueden soportar su propio peso. En los años 80, ser una mujer mexicoamericana en el campo de la ingeniería civil no era un camino fácil. Pasaba mis días en sitios de construcción, rodeada de polvo, ruido y acero. Trataba con contratistas que me miraban de arriba abajo y asumían que yo era la secretaria. Tuve que aprender a hablar un idioma que no dejara espacio para la duda. Aprendí a hablar en medidas exactas, en capacidades de carga, en hechos innegables. Construí mi propia firma de ingeniería desde la nada. Trabajé el doble para que me respetaran la mitad. En ese mundo de concreto y cálculos fríos, aprendí una verdad absoluta. Una estructura solo sobrevive si su núcleo es honesto. Si los materiales son defectuosos, no importa qué tan hermoso sea el diseño exterior. Tarde o temprano, la gravedad siempre gana. Mateo era mi equilibrio perfecto. Él no era ingeniero. Era un profesor de historia en una escuela secundaria local. No le importaba el acero ni la tensión de los materiales. Le importaban las historias, las personas, el olor a panqueques de los domingos llenando nuestra cocina. Él suavizaba mis bordes afilados. Cuando yo llegaba a casa tensa por las discusiones con los arquitectos, él me servía una copa de vino y me recordaba que el mundo era más grande que mis planos. Era un hombre bueno, un hombre cálido. Cuando Mateo murió de un ataque al corazón repentino, Lucía tenía solo 17 años. El día que el corazón de Mateo se detuvo, mi mundo perdió su centro de gravedad. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero una madre no puede darse el lujo de colapsar. Una madre tiene que convertirse en el techo y las paredes. Enterré mi dolor bajo capas de responsabilidad. Me convertí en el único pilar de la vida de Lucía. Pagué su matrícula universitaria en su totalidad. Pagué el alquiler de su primer apartamento. Me aseguré de que nunca sintiera el viento frío de nuestra pérdida. Trabajé más horas. Tomé contratos más grandes. Construí un muro financiero alrededor de ella para protegerla del mundo. Quizás la protegí demasiado. Quizás, en mi afán por ser fuerte,
Construí un puente que no podía soportar su propio peso. Quizás le enseñé que el amor era sinónimo de rescate financiero. Entonces apareció Christian Thorne. Lucía lo trajo a la casa de Pasadena un martes por la noche. Tenía 30 años, era apuesto, con una sonrisa que parecía haber sido practicada frente a un espejo. Se sentó en mi mesa del comedor y habló sin parar. Habló sobre desarrollo inmobiliario, sobre sinergias, sobre oportunidades de mercado. Usaba palabras grandes y vacías que sonaban impresionantes, pero que carecían de sustancia estructural. Yo observo los detalles. Es mi profesión. Observar lo que otros pasan por alto es lo que me ha mantenido en el negocio durante décadas. Noté el pesado reloj de oro en su muñeca izquierda. Parecía muy caro, diseñado específicamente para llamar la atención. Pero cuando cruzó las piernas debajo de la mesa, vi las suelas de sus zapatos. Estaban agrietadas, gastadas, pelándose en los bordes. El cuero estaba marchito por la falta de cuidado. Un hombre que compra un reloj de lujo antes de reemplazar sus zapatos rotos es un hombre que vive en una fachada. Es un hombre que invierte en la ilusión de la riqueza, no en la base de la estabilidad. Esa fue la primera señal de advertencia. 3 meses después, Christian se sentó en mi sala de estar. Esta vez vino solo. Miró hacia el suelo, interpretando a la perfección el papel de un hombre humilde y desesperado. Me contó una historia trágica sobre su padre. Me habló de una bancarrota injusta que había arruinado el buen nombre de su familia en Newport Beach. Me dijo que estaba tratando de reconstruir su legado, pero que los bancos no entendían su visión. Me dijo que necesitaba un aval para un préstamo comercial, $150,000. Me miró a los ojos y me dijo que esto era para asegurar su futuro con Lucía. Dijo que quería darle a mi hija la vida que ella merecía. Usó el amor de mi hija como palanca para abrir mi bóveda. Mis instintos gritaron. Las matemáticas de su historia no tenían sentido. La integridad estructural de su plan de negocios estaba comprometida. Había demasiados vacíos, demasiadas proyecciones optimistas sin datos reales que las respaldaran. Pero luego miré a Lucía, que había entrado en la habitación. La vi sonreírle a Christian. Vi el fantasma de la sonrisa de Mateo en el rostro de mi hija. Quería que ella fuera feliz. Quería creer que este hombre, a pesar de sus zapatos gastados, tenía buenas intenciones. Contra todas las reglas que había aprendido en mi vida profesional, tomé el bolígrafo. Contra mi propio juicio, firmé el documento del banco. Me convertí en la garante de su ambición vacía. Esa fue la primera fractura en nuestra relación. Poco después de que el dinero fue aprobado, Christian convenció a Lucía de mudarse a Santa Bárbara. Dijo que el mercado inmobiliario allí era mejor para su nueva empresa. Fue un aislamiento sutil, calculado con precisión. El viaje en auto desde Pasadena hasta Santa Bárbara era lo suficientemente largo como para hacer imposibles las visitas casuales. Ya no podíamos tomar un café los domingos por la mañana. Nuestras llamadas telefónicas comenzaron a cambiar. Se volvieron más cortas, más distantes. El vocabulario de Lucía se transformó por completo. Dejó de hablar como la chica que yo había criado. Comenzó a usar palabras clínicas. Empezó a hablar de límites, de dinámicas tóxicas, de espacio emocional. Era el lenguaje de la terapia corporativa, convertido en un arma para crear distancia entre nosotras. Me dijo que yo era demasiado controladora. Me dijo que mi ayuda financiera era una forma de enredo emocional. Dijo que necesitaba espacio para establecer su propia identidad lejos de mi sombra dominante. Y sin embargo, a pesar de todos sus discursos sobre la independencia, las facturas seguían llegando a mi dirección. El enredo emocional parecía desaparecer mágicamente cuando se trataba de pagar el seguro de su auto o las cuotas de mantenimiento de su apartamento. Luego conocí a su madre, Sylvia Thorne. Nos reunimos para almorzar en un restaurante frente al mar en Newport Beach. Sylvia llegó tarde, vistiendo una chaqueta vintage de Chanel que había visto días mejores. Pidió agua con gas y una rodaja de limón.
Habló sobre la riqueza perdida de su familia como si fuera un malentendido temporal con el universo. Habló de los clubes de campo a los que solían pertenecer y de las galas a las que solían asistir. Silvia no me miró como a una igual. Me miró como a un recurso. Hizo comentarios pasivo-agresivos sobre mi Subaru estacionado afuera. Elogió mi ética de trabajo, llamándola pintoresca, como si el trabajo duro fuera un pasatiempo para las clases bajas. Dejó muy claro que, en su mente, su hijo se estaba casando por debajo de su nivel social, pero por encima de su nivel financiero. Yo era simplemente el banco que iba a restaurar la gloria de la familia Thorne. Bebí mi agua en silencio y la dejé hablar. No discuto con personas que construyen casas sobre la arena. No tiene sentido debatir con alguien que vive en una ilusión. Pagué la cuenta del almuerzo y regresé a mi realidad en Pasadena. Ahora, sentada en la mesa de mi cocina, abrí mi viejo libro de contabilidad. Soy ingeniera, necesito ver los números en papel. Necesito calcular el peso exacto que estoy soportando. Escribí las cargas una por una. El préstamo comercial de Christian, $150,000. El depósito no reembolsable para el lugar de la boda en una finca de lujo, $40,000. La transferencia para la luna de miel en Europa que acababa de cancelar, $25,000. Y luego estaban las pequeñas transferencias secretas. El dinero que le enviaba a Lucía para las compras del supermercado, porque las inversiones de Christian siempre estaban misteriosamente atadas. Sumé las cifras. El total superaba los $217,000. Me quedé mirando el papel bajo la luz amarilla de la cocina. La verdad era innegable. Yo no era una madre para ellos. Yo era un muro de carga. Estaba sosteniendo una mansión de mentiras con mi propio esfuerzo. Y hoy, con un simple mensaje de texto de 11 palabras, me habían dicho que ya no era bienvenida en el edificio que yo misma estaba financiando. Me habían expulsado de la estructura que mi dinero mantenía en pie. Me levanté de la mesa y puse agua a hervir. Preparé una taza de té de manzanilla. La casa estaba completamente en silencio. Caminé hacia el jardín trasero, el jardín que Mateo había plantado con sus propias manos. Los rosales estaban floreciendo, ajenos al caos humano. Toqué el anillo de oro que llevo en una cadena alrededor de mi cuello. El anillo de bodas de Mateo. El metal estaba tibio contra mi piel. Saqué mi teléfono del bolsillo y llamé a Rocío. Rocío es mi mejor amiga desde hace más de 30 años. Somos copropietarias de un restaurante de alta cocina fusión latina en Los Ángeles, llamado La Cocina de Rocío. Rocío es cubanoamericana. Es feroz, ruidosa, apasionada y absolutamente leal. Ella es el fuego de mi hielo. Cuando contestó el teléfono, le leí el mensaje de texto de Lucía, palabra por palabra. Rocío explotó. Maldijo en español con una fluidez que haría sonrojar a un marinero. Amenazó con subir a su auto, conducir hasta Santa Bárbara y arrastrar a Christian por el cabello hasta la calle. Me dijo que cancelara todo. Me dijo que quemara su mundo hasta los cimientos. Escuché su respiración agitada a través del auricular. Escuché la furia protectora de una mujer que me amaba como a una hermana. Le dije que no. Le hablé con una voz tan fría y calmada que la hizo guardar silencio al instante. Le dije que el fuego es desordenado. El fuego deja daños colaterales y atrae la atención no deseada. Le expliqué mi filosofía. Le dije que cuando un edificio es estructuralmente inestable, no necesitas explosivos para derribarlo. No necesitas hacer un espectáculo. Solo necesitas retirar los soportes temporales de manera silenciosa. Una vez que quitas el soporte, la gravedad hace el resto del trabajo. La gravedad es implacable, silenciosa y absolutamente justa. Le dije a Rocío que iba a dejar que la gravedad hiciera su trabajo. A la mañana siguiente, me vestí con un traje sastre gris y conduje hasta la oficina de mi abogada de patrimonio, Beatriz. Beatriz es una mujer aguda, pragmática y no desperdicia palabras en cortesías innecesarias. Nos sentamos en su oficina.
rodeadas de pesados estantes de caoba llenos de libros de leyes. El olor a papel viejo y cera para muebles llenaba el aire. Le entregué mi libro de contabilidad abierto en la página de los cálculos. Le dije a Beatriz que necesitaba hacer algunos ajustes estructurales inmediatos. Primero, abordamos el lugar de la boda. Yo había firmado el contrato con la finca de lujo. Le ordené que cancelara el depósito de $40,000. Beatriz me advirtió que perderíamos una pequeña tarifa de penalización por cancelación. La miré a los ojos y le dije que la penalización era un precio minúsculo a pagar en comparación con el costo total de la farsa. Segundo, revisamos mi patrimonio. Le di instrucciones precisas a Beatriz para redirigir la mayor parte de mi fideicomiso. Estaba estableciendo oficialmente la beca de ingeniería Mateo Garza. Este fondo pagaría la educación universitaria completa de jóvenes latinas de bajos recursos que quisieran estudiar ingeniería civil. Lucía aún recibiría una herencia modesta, lo suficiente para no dejarla en la calle, pero la bóveda principal estaba ahora cerrada para siempre. Luego llegó el momento del cambio estructural más importante, el pasador final, el préstamo comercial. Le dije a Beatriz que estaba retirando formalmente mi firma como aval del préstamo de $150,000 de Christian. Beatriz bajó su bolígrafo. Me miró por encima de sus gafas de lectura. Su rostro se volvió muy serio. Me explicó las consecuencias legales de esa acción con absoluta claridad. Me advirtió que retirar mi respaldo financiero desencadenaría inmediatamente una auditoría bancaria sobre el negocio de Christian. El banco clasificaría el préstamo como de alto riesgo. Llamarían a Christian y le exigirían que demostrara su propia liquidez en un plazo muy corto. Le sostuve la mirada con una calma absoluta. Le dije que era plenamente consciente de la física involucrada en esta decisión. Sabía exactamente cuánta presión iba a ejercer sobre su frágil fachada. Tomé el bolígrafo que ella me ofrecía y firmé los documentos legales. Esa misma tarde, regresé a mi casa en Pasadena. Estaba de pie en el jardín, regando los rosales de Mateo. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras largas y oscuras sobre el césped perfectamente cortado. Mi teléfono comenzó a sonar en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué y miré la pantalla. Era Christian. El teléfono sonó 1, 2, 3, 4 veces. No contesté. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. Un minuto después, apareció la notificación de un mensaje de voz. Presioné el botón de reproducción y llevé el altavoz a mi oído. La voz de Christian llenó el aire tranquilo del jardín. Estaba frenético. El encanto suave y practicado había desaparecido por completo. Su respiración era agitada, casi un jadeo. Exigía saber por qué el banco acababa de congelar sus cuentas operativas. Me llamó por nombres que no repetiré. Su voz se quebró cuando dijo que yo estaba arruinando su vida, que estaba destruyendo su futuro con Lucía por un simple malentendido. Estaba entrando en pánico porque sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sentía el vértigo de la caída libre. Pero lo que Christian no sabía era la peor parte de la historia. No sabía que, más temprano esa misma tarde, mi antiguo socio comercial me había llamado por teléfono. Mi socio todavía tenía contactos profundos en el sector financiero de Los Ángeles. Le había pedido que hiciera una revisión discreta sobre las finanzas personales de Christian Thorne. Quería saber por qué un hombre que supuestamente era un genio inmobiliario necesitaba el dinero de su suegra para comprar comida. Mi socio encontró la respuesta. Descubrió por qué Christian estaba tan desesperado por mantener el control sobre Lucía y sobre mi cuenta bancaria. Christian estaba ocultando $85,000 en deudas tóxicas de alto interés. Eran préstamos personales, tarjetas de crédito al límite y deudas de juego que nunca le había revelado a Lucía. Era una deuda paralizante que estaba a punto de enterrarlo vivo. Y ahora, sin mi firma para sostener su mentira frente al banco, esa deuda iba a salir a la luz. El colapso había comenzado oficialmente. A la mañana siguiente, los auditores del banco hicieron su primer movimiento. No hubo gritos, ni discusiones acaloradas, ni drama innecesario.
Las instituciones financieras no operan con emociones, operan con matemáticas frías y calculadas, exactamente igual que yo. El banco envió una notificación formal por correo certificado a la dirección comercial de Christian en Santa Bárbara. Al mismo tiempo, congelaron temporalmente sus cuentas operativas para realizar una evaluación de riesgo. Le dieron exactamente 90 días. 90 días para demostrar que su empresa tenía la liquidez necesaria para respaldar un préstamo de $150,000 sin mi firma como garantía. Para un hombre que construía su vida sobre el dinero de otras personas, 90 días no era un plazo, era una sentencia. El pánico de Christian no se manifestó en silencio, se manifestó en una ráfaga de actividad errática. Comenzó a llamar a inversionistas fantasmas, a enviar correos electrónicos desesperados a antiguos contactos de su padre, a buscar cualquier viga de soporte que pudiera sostener su techo a punto de colapsar. Pero el mundo de los negocios en el sur de California es pequeño. La gente habla. Y cuando un banco clasifica un préstamo como de alto riesgo, el olor a desesperación se esparce rápidamente. Nadie quería invertir en un desarrollador inmobiliario cuyos propios cimientos estaban podridos. Mientras Christian luchaba contra su inminente ruina financiera, su madre, Sylvia Thorne, decidió abrir un frente de batalla diferente. Sylvia no entendía de auditorías ni de tasas de interés. Su moneda de cambio siempre había sido la percepción social. Si no podía controlar la realidad, intentaría controlar la narrativa. Comenzó una campaña pasivo-agresiva en sus redes sociales. Desde el patio de su casa alquilada en Newport Beach, vestida con sus chaquetas de diseñador de hace 2 décadas, Sylvia publicaba mensajes diarios. Escribía sobre la importancia de proteger la paz mental. Publicaba citas sobre cómo las personas verdaderamente elegantes no necesitan usar el dinero para controlar a sus hijos. Escribía largos párrafos sobre cómo algunas familias carecen de clase y educación emocional y cómo ella estaba tan orgullosa de que su hijo estuviera cortando lazos con la toxicidad. Nunca mencionó mi nombre, no tenía que hacerlo. En su pequeño círculo de amistades de clubes de campo, a los que ya no podía pagar la membresía, todos sabían exactamente de quién estaba hablando. Era un intento patético de aislarme, de pintarme como la villana controladora en la historia de amor de su hijo. Pero Sylvia cometió un error de cálculo fundamental. No se dio cuenta de que yo no estaba sola. Y no se dio cuenta de que la mejor amiga de la universidad de mi hija, Daniela, trabajaba como consultora de seguridad en tecnología de la información. Daniela es una mujer joven, brillante y absolutamente metódica. Tiene la misma mente analítica que yo, pero aplicada al mundo digital. Daniela no discute en Internet. Daniela archiva. Cada vez que Sylvia publicaba un mensaje venenoso, Daniela tomaba una captura de pantalla. Cada vez que Sylvia insinuaba que yo era una mujer amargada y sin clase, Daniela guardaba la evidencia. Daniela estaba construyendo un expediente. Estaba documentando cada grieta en la fachada de la familia Thorne, organizando los datos con la precisión de un arquitecto, elaborando un plano de demolición. Una tarde de martes, Daniela me llamó y me pidió que nos reuniéramos en una cafetería tranquila en el centro de Pasadena. Me dijo que no vendría sola, traería a Jimena, otra amiga del círculo cercano de Lucía. Llegué a la cafetería 10 minutos antes. Pedí un té negro y me senté en una mesa de la esquina, lejos de las ventanas. El cielo afuera estaba gris, amenazando con una lluvia inusual para la temporada. Daniela y Jimena llegaron juntas. Se sentaron frente a mí. Jimena parecía nerviosa. Jugaba con el borde de su servilleta de papel, evitando mirarme a los ojos. Daniela, en cambio, me miró con una calma profesional. Abrió su computadora portátil y la giró hacia mí. En la pantalla había una carpeta llena de documentos y fotografías. «Señora Garza», dijo Daniela con voz suave, «hay algo que necesita saber sobre el mensaje de texto que recibió en el banco. El mensaje sobre la prohibición de asistir a la boda». Asentí lentamente. Les dije que sabía que Christian lo había escrito. Les dije que su vocabulario y su tono
eran inconfundibles. Jimena finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda. «Señora Garza», dijo Jimena, la voz temblándole un poco. «Yo estuve allí ese día. Estaba en el apartamento de ellos en Santa Bárbara». Jimena tomó un sorbo de agua antes de continuar. Me explicó que estaba sentada en la sala de estar con Lucía y Cristian. Me dijo que el teléfono de Lucía estaba sobre la mesa de centro. Cristian tomó el teléfono de Lucía. Jimena lo vio teclear el código de acceso. Eran 6 dígitos. Cristian conocía el código de Lucía y Lucía conocía el de él. No había límites reales entre ellos, solo los que Cristian imponía hacia el exterior. Jimena me dijo que vio a Cristian abrir la aplicación de mensajes, lo vio escribir rápidamente y luego, lo más devastador de todo, Jimena me miró directamente a los ojos y me entregó la pieza final de información. Lucía estaba sentada a su lado, dijo Jimena. Lucía vio lo que él estaba escribiendo. Ella vio el mensaje antes de que él presionara enviar y no hizo nada. Se quedó en silencio y miró hacia otro lado. El aire en la cafetería pareció volverse más pesado. El zumbido de la máquina de café, expreso en el fondo, se desvaneció. En la ingeniería estructural hay un concepto llamado fatiga del material. Es lo que sucede cuando un componente es sometido a estrés repetido a lo largo del tiempo. La estructura no se rompe de inmediato. Soporta la carga día tras día, año tras año. Pero internamente, a nivel microscópico, se forman pequeñas fisuras. Y un día, bajo una presión que parece menor, el material simplemente cede. En ese momento, sentada en la cafetería, sentí la fatiga del material en mi propio corazón. Mi hija no solo había sido manipulada, mi hija había sido cómplice de mi expulsión. Había permitido que el hombre que la estaba aislando usara su propia voz digital para desterrarme de su vida. El dolor fue agudo, como un clavo de acero perforando el pecho. Pero no lloré. Las lágrimas no reparan los cimientos rotos. Las lágrimas no estabilizan un edificio a punto de caer. Miré a Jimena y le agradecí su honestidad. Sabía cuánto valor le había costado decirme la verdad. Miré a Daniela y le pedí que cerrara la computadora. Les dije a ambas que no intervinieran. Les pedí que mantuvieran su distancia y que no confrontaran a Lucía. Les expliqué que cuando una persona elige vivir en una estructura inestable, advertirles sobre el peligro rara vez funciona. Tienen que sentir el temblor por sí mismos. Salí de la cafetería y caminé hacia mi auto bajo la llovizna ligera. El agua fría en mi rostro me ayudó a aclarar mis pensamientos. Había llegado el momento de recalcular. Si mi hija había elegido el silencio, yo elegiría la acción pública. Si ella quería construir su vida sobre el vacío, yo construiría algo sólido que perdurara mucho después de que yo me hubiera ido. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, Beatriz. Le di instrucciones para acelerar la creación de la beca de ingeniería. No quería que fuera un proyecto silencioso. Quería que fuera un faro. Emitimos un comunicado de prensa a los periódicos locales de Pasadena y Los Ángeles. Anunciamos la creación oficial de la beca de ingeniería Mateo Garza, financiada con una donación inicial de $500,000 de mi fideicomiso personal. El periódico local publicó una hermosa fotografía de Mateo de sus días como profesor, sonriendo frente a una pizarra. El artículo detallaba cómo la beca apoyaría a mujeres jóvenes de minorías para que se convirtieran en las arquitectas y constructoras del mañana. Fue un movimiento calculado. Sabía que Sylvia Thorne leía esos periódicos. Sabía que Cristian monitoreaba las noticias financieras locales, buscando oportunidades. Quería que vieran, en blanco y negro, que mi riqueza no estaba congelada. Mi dinero estaba fluyendo, estaba creando futuro, estaba construyendo legados. Simplemente ya no estaba fluyendo hacia ellos. El contraste era absoluto. Mientras yo construía puentes para la próxima generación, Cristian se ahogaba en sus propias deudas ocultas. Unos días después del anuncio, estaba en mi jardín podando los rosales. El olor a tierra húmeda y hojas cortadas me traía paz. Mi vecino, Arturo,
se acercó a la cerca de madera que divide nuestras propiedades. Arturo es un bombero retirado. Es un hombre corpulento, de voz ronca y ojos amables. Conoce el comportamiento del fuego y conoce el comportamiento de las personas. Se apoyó en la cerca y me ofreció una sonrisa tranquila. Hablamos del clima por unos minutos. Hablamos de la calidad de la tierra este año. Y luego, con la misma naturalidad con la que hablaba de la lluvia, Arturo dejó caer una chispa sobre la gasolina. «Valeria», me dijo Arturo, rascándose la barbilla, «fui a visitar a mi hermano a Santa Bárbara el fin de semana pasado. Fuimos a tomar una cerveza a un bar cerca del muelle. Un lugar oscuro, un poco escondido». Asentí, sin dejar de podar las rosas. Lo escuchaba con total atención, aunque mis manos se movían con ritmo constante. Arturo continuó. «Vi al prometido de tu hija allí, a Cristian. Estaba sentado en una cabina en la parte de atrás». Arturo hizo una pausa. No quería lastimarme, pero su lealtad hacia mí como vecino y amigo de años era más fuerte que su incomodidad. «No estaba solo, Valeria», dijo Arturo en voz baja. «Estaba con una mujer joven, rubia, y no estaban hablando de negocios. La forma en que él le tocaba la espalda baja, la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro. He visto suficientes incendios para saber cuándo algo está ardiendo». Corté una rama seca con mis tijeras de podar. El sonido metálico fue agudo en el aire tranquilo del jardín. Miré a Arturo. No mostré sorpresa, no mostré ira. Solo le di las gracias. Le ofrecí una bolsa de limones frescos de mi árbol y le deseé un buen día. Regresé al interior de mi casa. Me lavé las manos en el fregadero de la cocina, viendo el agua correr sobre mi piel. La infidelidad de Cristian no me sorprendió. Un hombre que miente sobre sus finanzas, que miente sobre su pasado y que aísla a su pareja, inevitablemente mentirá sobre su fidelidad. La mentira no es un comportamiento aislado para hombres como él. Es su material de construcción principal. No llamé a Lucía. No le envié un mensaje de texto con la información. Si le decía lo que Arturo había visto, Cristian simplemente lo negaría. Diría que yo estaba inventando historias para arruinar su relación. Diría que yo era la madre tóxica tratando de envenenar su felicidad. En lugar de eso, llamé a Daniela. Le pasé el nombre del bar en Santa Bárbara, la fecha y la hora aproximada en que Arturo los había visto. Le dije a Daniela que no hiciera nada ilegal, pero que usara sus habilidades de investigación para buscar cualquier rastro público. Etiquetas en redes sociales, fotografías de fondo, cualquier cosa que pudiera documentar la presencia de Cristian en ese lugar. Daniela aceptó el encargo en silencio. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estábamos reuniendo los escombros antes de que el edificio cayera. El tiempo siguió avanzando. El plazo de 90 días del banco se estaba reduciendo rápidamente. La presión sobre Cristian debía ser insoportable. Y entonces, en un acto de suprema arrogancia y ceguera social, Sylvia Thorne cometió su error final. Sylvia decidió que era el momento de celebrar la fiesta de compromiso oficial de Cristian y Lucía. Quería un evento elegante, algo que pudiera fotografiar y publicar para demostrarle a su círculo social que la familia Thorne seguía siendo relevante. Buscó restaurantes de alta cocina en Los Ángeles. Quería un lugar con prestigio, un lugar que gritara exclusividad. Y de todos los restaurantes en la ciudad, Sylvia eligió reservar el salón privado de la cocina de Rocío. Cuando Rocío me llamó para contarme, su risa resonaba tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Rocío me explicó que Sylvia había llamado personalmente. Había exigido el salón privado, conocido como el Salón de los Espejos. Había pedido un menú de degustación de 5 platos, vinos importados y un servicio impecable. Sylvia no tenía idea, no había hecho su investigación. Solo había visto las reseñas de 5 estrellas y los artículos en las revistas gastronómicas. No sabía que el edificio entero pertenecía a una sociedad de responsabilidad limitada. Y no sabía que yo era la dueña del 50% de esa sociedad. Rocío me preguntó si debía cancelar la reserva. Me preguntó si debía llamar a Sylvia y decirle que su dinero no era bienvenido en nuestro establecimiento.
Le dije que no. Le dije que confirmara la reserva. Le dije que tomara su depósito y que preparara la mejor comida que su cocina pudiera ofrecer. Rocío se quedó en silencio por un momento. Luego, con una voz llena de anticipación y peligro, me preguntó qué planeaba hacer. Le dije que iba a ir a cenar. La fiesta de compromiso fue programada para un jueves por la noche. Era una noche inusualmente fría en Los Ángeles. Me vestí con cuidado. Elegí un traje sastre de lana color carbón, cortado a la medida. Me puse el anillo de Mateo en su cadena alrededor de mi cuello. Me recogí el cabello en un moño impecable. No me vestí para una guerra. Me vestí para una inspección final. Llegué a la cocina de Rocío a las 7:30 de la tarde. El restaurante estaba lleno. El aire olía a ajo asado, a cerdo cocinado a fuego lento, a trufas y a vino tinto caro. La iluminación era cálida y tenue, diseñada para hacer que todos se vieran hermosos. El murmullo de las conversaciones elegantes llenaba el espacio. Caminé directamente hacia la barra de caoba maciza. El barman, un hombre mayor llamado Marcos que había trabajado con nosotras durante 15 años, me vio llegar. Marcos me saludó con una inclinación de cabeza llena de respeto. Me sirvió una copa de mi vino tinto favorito sin que yo tuviera que pedirlo. Me senté en un taburete alto, exactamente frente a la pared de cristal insonorizado que separaba el área principal del restaurante del Salón de los Espejos. Desde mi posición, tenía una vista perfecta del interior del salón privado. Podía ver todo, pero no podía escuchar nada. Era como ver una película muda sobre un desastre inminente. La mesa larga estaba decorada con flores blancas y velas altas. Silvia estaba sentada en un extremo, vistiendo un vestido de seda que intentaba desesperadamente ocultar su edad y su desesperación financiera. Lucía estaba sentada en el centro. Llevaba un vestido elegante, pero sus hombros estaban tensos. Su sonrisa parecía forzada, como si estuviera sosteniendo un peso invisible. Y a su lado estaba Christian. Llevaba un traje, a la medida que probablemente no había pagado. Su reloj de oro brillaba bajo las luces del candelabro. Estaba en su elemento, interpretando el papel del príncipe heredero de un imperio inexistente. Daniela y Jimena también estaban en la mesa, sentadas cerca de Lucía. Daniela tenía su bolso grande de cuero descansando junto a su silla. Sabía exactamente lo que había dentro de ese bolso. Marcos me trajo un plato de nuestra famosa lasaña de mariscos, capas perfectas de pasta fresca, ricota, langosta y una salsa de tomate rica y profunda. Comencé a comer lentamente, saboreando cada bocado. Disfruté de mi comida mientras observaba la farsa desarrollarse al otro lado del cristal. A las 8:15, Christian se puso de pie. Tomó su copa de champán y golpeó el cristal con un tenedor para pedir silencio. A través de la pared de vidrio, vi cómo todos en la mesa giraban su atención hacia él. Vi a Christian comenzar a hablar. Sus gestos eran amplios, teatrales. Sabía exactamente el tipo de discurso que estaba dando. Estaba hablando de nuevos comienzos. Estaba hablando de construir una vida independiente. Estaba usando todas esas palabras clínicas sobre cortar lazos tóxicos y proteger la energía de su relación. Y entonces, en medio de su discurso, Christian giró la cabeza. Sus ojos recorrieron el restaurante principal y se detuvieron en la barra. Me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal insonorizado. Yo no aparté la vista. No dejé de masticar mi comida. Simplemente lo miré con la frialdad de un ingeniero evaluando una estructura condenada. Vi cómo la sonrisa de Christian vacilaba. Vi cómo su mano, la que sostenía la copa de champán, temblaba ligeramente. Trató de recuperar la compostura. Trató de seguir hablando, levantando la barbilla en un gesto de desafío arrogante. Quería demostrarle a la habitación que mi presencia no lo intimidaba. Quería demostrar que él tenía el control absoluto. Pero la gravedad tiene un sentido del tiempo impecable. Justo en ese momento, mientras Christian me miraba fijamente, su teléfono celular, que estaba sobre la mesa frente a él,
Se iluminó y comenzó a vibrar. Incluso a través del cristal pude ver el nombre en la pantalla brillante. Era el gerente de cuentas de su banco comercial. El plazo de 90 días no había terminado, pero los bancos no esperan hasta el último segundo cuando descubren un fraude. El banco había terminado su auditoría. Habían encontrado las deudas ocultas. Habían descubierto que el plan de negocios de Christian era una ficción. Christian miró la pantalla de su teléfono. El color desapareció de su rostro. Su piel se volvió de un tono gris ceniciento. La copa de champán en su mano comenzó a temblar violentamente. El líquido dorado se derramó sobre el mantel blanco, dejando una mancha oscura que se expandía rápidamente. Silvia se levantó a medias de su silla, alarmada por la reacción de su hijo. Lucía lo miró con confusión, preguntándole si estaba bien. Christian no respondió. Tomó el teléfono con manos torpes y salió apresuradamente del salón privado por la puerta trasera, buscando un lugar silencioso para recibir la llamada que iba a destruir su vida. El salón privado quedó en un silencio tenso y confundido. La ilusión de la fiesta perfecta se había roto. Ese fue el momento exacto que Daniela eligió para actuar. Vi a Daniela abrir su bolso de cuero. Sacó una tableta electrónica. Con movimientos tranquilos y deliberados, deslizó la tableta por la mesa hasta que se detuvo justo frente a Lucía. La pantalla estaba encendida. Mostraba el documento PDF que Daniela había compilado meticulosamente durante semanas. Eran las capturas de pantalla. Todas y cada una de las publicaciones venenosas de Sylvia Thorne, todas las indirectas crueles, todos los insultos velados hacia mí, toda la evidencia de la guerra psicológica que la madre de Christian había estado librando en público. Lucía bajó la mirada hacia la pantalla. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, leyendo las palabras. Vi cómo la confusión en su rostro se transformaba en horror. Vi cómo levantaba la vista y miraba a Silvia, quien de repente parecía muy pequeña y muy asustada en su silla. Lucía entendió en ese momento que no había sido protegida de una madre tóxica. Había sido entregada como trofeo a una familia de estafadores emocionales y financieros. El silencio en el salón privado era ahora absoluto. La tensión era tan densa que casi podía ver las grietas formándose en las paredes. Rocío salió de la cocina en ese momento. Llevaba su delantal blanco impecable. Caminó hacia la barra, se paró a mi lado y le hizo una señal a Marcos, el barman. Marcos asintió. Tomó una botella de un vino tinto de reserva muy exclusivo. Caminó hacia el centro del restaurante principal, justo frente a la pared de cristal del salón privado. Marcos levantó la voz. Su tono era profundo y resonante, cortando el murmullo del restaurante. «Damas y caballeros», anunció Marcos, atrayendo la atención de todos los comensales, incluidos los del salón privado. «Esta noche tenemos el honor de tener con nosotros a la mujer que hizo posible este restaurante». Marcos levantó su copa en mi dirección. «Un brindis», dijo en voz alta, «por nuestra copropietaria, la señora Valeria Garza. Gracias por su visión y su fuerza inquebrantable». El restaurante entero estalló en aplausos. Los comensales levantaron sus copas hacia mí. A través del cristal vi la reacción de Sylvia Thorne. Su mandíbula cayó. Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. La mujer que había despreciado mi viejo Subaru, la mujer que me había tratado como a una campesina con suerte, acababa de darse cuenta de que estaba sentada en mi edificio, comiendo mi comida, servida por mis empleados. La humillación fue total, absoluta y completamente silenciosa. Silvia se hundió en su silla, derrotada por la realidad innegable de su propia irrelevancia. Lucía no soportó más. Se puso de pie bruscamente. Su silla raspó contra el suelo de madera. Sin mirar a Silvia, sin esperar a que Christian regresara de su llamada catastrófica, Lucía caminó hacia la puerta del salón privado y salió al restaurante principal. Caminó directamente hacia la barra. Sus pasos eran inestables. Se sentó en el taburete vacío a mi lado. Olía a su perfume caro, mezclado con el olor agudo del miedo y la vergüenza. Lucía miró mi plato de lasaña a medio terminar.
Luego me miró a mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. El maquillaje se le estaba corriendo por las mejillas. «Mamá», susurró. Su voz era pequeña, la voz de la niña de 17 años que acababa de perder a su padre. «Mamá, lo siento mucho. Yo lo sabía. Sabía lo del mensaje. Tenía tanto miedo de perderlo que dejé que te hiciera eso». Las lágrimas comenzaron a caer libremente por su rostro. Estaba temblando. Su estructura interna había colapsado por completo. No la abracé. No la envolví en mis brazos para decirle que todo estaba bien, porque no todo estaba bien. El daño estaba hecho. Los cimientos tenían que ser reconstruidos desde cero, y ella tenía que hacer el trabajo pesado esta vez. Pero tampoco la abandoné. Levanté mi mano derecha. La extendí y la coloqué firmemente sobre su espalda, justo entre sus omóplatos. Mantuve mi mano allí, firme, inamovible, aplicando la presión exacta necesaria para mantenerla erguida. No la estaba rescatando, la estaba apuntalando. Estaba actuando como un soporte temporal mientras ella recuperaba su propio equilibrio. En ese momento, la puerta del salón privado se abrió de golpe. Christian salió corriendo. Su rostro era una máscara de desesperación pura. El banco le había exigido el pago total inmediato. Estaba oficialmente en bancarrota. Vio a Lucía sentada a mi lado. Caminó hacia nosotras con pasos rápidos y agresivos. «Lucía», dijo Christian, su voz aguda y exigente. «Nos vamos. Ahora mismo. Levántate». Intentó usar su tono de autoridad. Intentó usar la correa invisible que había mantenido alrededor del cuello de mi hija durante los últimos 2 años. Lucía dejó de llorar. Se secó las lágrimas de las mejillas con el dorso de la mano. Se giró lentamente en su taburete y miró a Christian. Lo miró de arriba a abajo. Miró su traje caro. Miró su reloj brillante. Y luego miró sus zapatos agrietados y gastados. «No», dijo Lucía. Su voz era baja, pero absolutamente firme. «No voy a ir a ninguna parte contigo. Hemos terminado, Christian». Christian intentó acercarse, intentó agarrarla del brazo, pero antes de que pudiera tocarla, Marcos, el barman y 2 de los meseros más grandes del restaurante se interpusieron en su camino. «Señor», dijo Marcos con una cortesía fría como el hielo, «le sugiero que abandone el local de inmediato. Su cuenta ya ha sido pagada por la dueña». Christian me miró. Sus ojos estaban llenos de odio y de una derrota aplastante. Sabía que yo había diseñado esto. Sabía que yo había retirado el soporte y había dejado que su mundo se derrumbara. Sin decir una palabra más, Christian Thorne dio media vuelta y salió del restaurante, desapareciendo en la fría noche de Los Ángeles. Las semanas que siguieron fueron difíciles, pero necesarias. El proceso de limpieza después de una demolición siempre es arduo. Lucía regresó a Santa Bárbara al día siguiente, acompañada por Daniela y Jimena. Empacó todas sus pertenencias. Mientras vaciaba los cajones del escritorio de Christian, Lucía encontró el segundo teléfono. El teléfono prepagado que él usaba para comunicarse con la mujer rubia del bar y con otras más. Ese descubrimiento final eliminó cualquier rastro de duda que pudiera haber quedado en la mente de mi hija. La ilusión fue erradicada por completo. Lucía canceló el contrato de arrendamiento del apartamento. Pagó la penalización con sus propios ahorros. No me pidió dinero. Sabía que la bóveda estaba cerrada. Una noche de martes, casi a la medianoche, escuché el sonido de neumáticos en la entrada de mi casa en Pasadena. Me levanté de la cama, me puse mi bata y caminé hacia la puerta principal. Abrí la puerta y vi a Lucía de pie en el porche. Tenía 2 maletas grandes a su lado. Se veía exhausta, pálida y más delgada de lo normal. «Mamá», dijo en la oscuridad, «¿puedo quedarme aquí un tiempo? Solo hasta que encuentre mi propio lugar. Pagaré alquiler». La miré a los ojos. Vi la humildad genuina. Vi a una mujer adulta asumiendo la responsabilidad de sus propios escombros. Asentí.
Me hice a un lado y la dejé entrar a la casa que su padre y yo habíamos construido. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Fui a la cocina y saqué la harina, los huevos, la leche y la mantequilla. Comencé a mezclar los ingredientes en el tazón grande de cerámica. Encendí la estufa y calenté la sartén de hierro fundido. El olor a vainilla y mantequilla derretida comenzó a llenar la casa. Era el olor de los domingos por la mañana, el olor de Mateo, el olor de la seguridad absoluta. Lucía entró a la cocina arrastrando los pies. Llevaba una pijama vieja. Se sentó en la mesa del comedor y apoyó la cabeza entre las manos. ¿Estás haciendo panqueques?, preguntó en voz baja. Pero hoy es martes. Le serví un plato con 3 panqueques perfectos, dorados en los bordes. Puse la botella de jarabe de arce sobre la mesa. Me senté frente a ella con mi taza de café negro. Las reglas han cambiado, Lucía, le dije con voz tranquila. Haremos panqueques los martes si es necesario, pero hay otras reglas que también han cambiado. La miré directamente a los ojos. No voy a pagar tus deudas, le dije. No voy a financiar tus errores. Eres una mujer inteligente y capaz. Vas a encontrar un trabajo, vas a ir a terapia y vas a reconstruir tu propia vida. Yo seré tu madre, no tu banco. Te amaré, pero no te rescataré. Lucía asintió lentamente. Tomó el tenedor y cortó un pedazo de panqueque. Se lo llevó a la boca. Cerró los ojos y una sola lágrima rodó por su mejilla. Lo sé, mamá, respondió. Y gracias. El tiempo tiene una forma de asentar el polvo. Christian Thorne se declaró en bancarrota personal un mes después. Los acreedores embargaron su auto, congelaron sus cuentas restantes y destruyeron su crédito. Se mudó a otro estado, huyendo de las personas a las que les debía dinero. Sylvia Thorne fue exiliada socialmente. El expediente que Daniela había compilado circuló discretamente entre los miembros de su antiguo club de campo. Nadie quería asociarse con una mujer que mordía la mano de quienes la alimentaban. Terminó mudándose a un pequeño apartamento en el interior del estado, lejos de la costa y de las miradas juzgadoras. Lucía comenzó a ir a terapia 2 veces por semana. Consiguió un nuevo trabajo en una firma de marketing en Los Ángeles. Se mudó a un pequeño apartamento que podía pagar con su propio salario. Nuestra relación es diferente ahora, es más cautelosa, más medida. Ya no hay una dependencia ciega, hay un respeto mutuo nacido de la supervivencia. Ayer por la tarde recibí la primera carta de una de las estudiantes beneficiadas por la beca de ingeniería Mateo Garza. Era una joven de 18 años, hija de inmigrantes, que acababa de ser aceptada en el programa de ingeniería civil de la Universidad Estatal. Me escribió para agradecerme. Me dijo que mi donación le había dado la oportunidad de construir un futuro sólido para su familia. Leí la carta sentada en mi jardín, bajo la sombra del viejo roble. Toqué el anillo de Mateo en mi pecho. Pensé en los puentes. Pensé en las cargas pesadas y en los cimientos profundos. A veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien no es sostener su peso. A veces, el amor verdadero requiere que te apartes. Requiere que dejes que su mundo falso se derrumbe, para que finalmente puedan aprender a pararse sobre tierra firme. Soy Valeria Garza, soy ingeniera estructural, y sé, con absoluta certeza, que mi casa está construida sobre roca, y esa roca, finalmente, está en paz.